Aleluya. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice así: Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, estamos rodeados. Este pasaje, Hebreos 12, versículo 1, es el primer versículo después del capítulo 11, que habla del salón de los héroes de la fe. En el capítulo 11 está la lista de hombres que hicieron grandes cosas y soportaron grandes cosas también por la fe. Dice, por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Moisés, por la fe Abraham. Y va citando. Y dice, hay muchísimos más que podríamos hablar de ellos, pero que no podemos, por cuestión de tiempo, enumerar a todos, dice en Hebreos 11. Y aparte de los que están en la Biblia, también tenemos muchos testigos, como Nick, ahora como un ejemplo, y muchos también que conocemos que están corriendo esa carrera. Entonces, esto nos dice la Biblia, podemos inspirarnos y mirar a ellos. Tenemos testigos, como dice acá, enorme multitud de testigos de la vida de fe. Seguidamente dice, quitémonos todo peso que nos impida correr. Lo que hablábamos, ¿verdad? Quitémonos todo peso. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Fíjense que peso por un lado, pecado por otro lado. Lo que tiene que ver con peso no siempre es pecado o no necesariamente es pecado. Entonces hay cosas que no son pecaminosas en nuestra vida, pero que nos impide correr la carrera de la fe. Amén. De eso vamos a hablar mucho hoy. Y el pecado, si nosotros miramos bien el contexto, porque acá dice el pecado que nos hace tropezar. El tropiezo es causa del pecado. El tropiezo es lo que te lleva a la inmoralidad, a la deshonestidad. El tropiezo es lo que representa eh, todo acto pecaminoso, vicio, lo que sea. Pero el pecado es lo que te hace tropezar y te lleva aquí. Entonces, en este contexto, ya vemos Hebreos 11, los héroes de la fe, y Hebreos 12, 1, 2 y 3, que vamos a leer todo. El contexto de pecado habla de incredulidad. La incredulidad te lleva a cometer actos pecaminosos. Amén. Entonces, la base es la incredulidad. Y eso es lo que vamos a pelear hoy. Amén. ¿Están conmigo? Seguimos. Y corramos, dice, con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Lo que les decía, Dios ha puesto una carrera delante de nosotros, ¿verdad? Lo creas o no, lo quieras o no, estás en la carrera. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Fíjense, corremos la carrera, despojándonos del pecado, de la incredulidad y también de todo peso, mirando a Jesús. Amén. Y nos muestra acá qué es lo que tenemos que ver de Jesús, cómo le miramos a Jesús. Y dice, Jesús, debido al gozo que esperaba, soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora Él está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Versículo 3. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Amén. Ese es el objetivo, que no te canses, que no te des por vencido en esta carrera. Si llevas mucho peso, seguramente te vas a cansar. Hoy es tiempo de dejar todo peso que te cansa y que evita que corras esta carrera, ¿verdad? Eso lo hacemos, dice, poniendo nuestros ojos en Jesús. Esta carrera no es por competencia, no es que estamos compitiendo con nadie, es por fidelidad. No se trata de ganar el cielo, se trata de caminar como hijos del cielo aquí. ¿Cuántos hijos del cielo hay aquí? Amén. Entonces se trata de que hoy caminemos
como si ya estamos en el cielo. Amén. Hoy el Señor quiere mostrarnos 5 pesos que debemos soltar. No por obligación, no por obediencia, sino por gracia. La gracia va a hacer que nosotros soltemos eso para correr con libertad. Entonces vamos a hablar de 5 puntos, de 5 pesos que el Señor ha revelado que nosotros necesitamos despojarnos. ¿Están listos? Gloria a Dios. El primero, incredulidad disfrazada de razonamiento lógico. Nuestro pensamiento, nuestro razonamiento muchas veces, más que razonamiento, es incredulidad. No estamos dispuestos a ponernos de acuerdo con Dios. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 11:6. Punto importante para entrar en este tema. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe no es difícil ni no es complicado agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es absolutamente indispensable en nuestra vida para poder agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Proverbios 3:5 dice lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Perdón. A veces no es que no creamos, sino que razonamos demasiado y demasiado confiamos en nuestro entendimiento. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Pedro caminando sobre el agua. ¿Se acuerdan esa historia? Pedro ve a Jesús viniendo y él dice, yo quiero ir junto a vos, se baja y empieza a caminar en el agua. Y mientras miraba a Jesús, él caminaba. Pero cuando miró la lógica del viento, las olas, y empezó a pensar, ¿verdad? En manera lógica, se hundió. Dice en la Biblia, al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe es afectada cuando quitamos los ojos de Jesús y nos enfocamos en las circunstancias. Lo bueno es que Jesús no le deja hundirse. Él lo levantó, lo tomó de la mano, ¿verdad? Pero sí le enseñó algo sobre la fe. Amén. Y esa enseñanza hoy está puesta para nosotros. Yo no creo que Pedro, en mi punto de vista, que tenga poca fe porque él caminó sobre el agua. No hay otro aparte de Jesús que haya hecho eso. Amén. Entonces tuvo una fe impresionante, pero mientras miraba a Jesús. Cuando miró su circunstancia, se hundió. Amén. Tal vez nosotros sentimos que nos hundimos ahora mismo, pero ahí está Jesús extendiéndonos las manos hoy y decirme, ¿por qué dudas? Solo te falta fe, solo te falta creer. Amén. C.S. Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia. ¿Conocen la película, verdad? El libro, la película. Él dice que fue un ateo convencido desde su juventud. Era un filósofo brillante de Oxford. Él no creía en Dios porque su razonamiento le decía que era imposible ser bueno en un mundo tan roto. Ese era su pensamiento. Pero a través de conversaciones, él llegó a conversar con algunos exponentes evangélicos importantes de la época. Y al sentir un vacío interno también, Dios quebró su lógica. Y a los 33 años, él se rindió. Y dijo esto: entré al reino de Dios como el más reacio de todos los conversos. No porque dejé de pensar, dice, sino porque finalmente entendí que Dios es más grande que mi pensamiento. Qué linda palabra, ¿verdad? C.S. Lewis. A veces la incredulidad se disfraza de pensamiento racional, pero la fe realmente no es ciega, no es que está sin razón, es
simplemente rendir la razón a aquel que diseñó tu mente. Amén. Hay una historia del centurión romano. Este utilizó su lógica para tener fe. ¿Se acuerdan del centurión? Llegó junto a Jesús y le dijo, ahora quiero que sanes a mi siervo. Y le dice, yo soy hombre de autoridad, yo le digo a la gente que haga algo y hace. Y vos también, entonces podés decir desde acá y va a pasar. Entonces su razonamiento utilizó para fe. Dice, ¿qué dijo Jesús de él? De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Qué lindo, ¿verdad? El centurión no era judío, pero reconoció la autoridad de Jesús para sanar con solo una palabra. Jesús quedó asombrado de su fe. Él utilizó su razonamiento lógico para creer. Que nuestra mente nos lleve a creer. Amén. Jesús, su razonamiento fue en la autoridad de Jesús, espiritual. Nosotros hoy también podemos pensar como Él. Amén. Charles Spurgeon, el predicador tan famoso, dijo, la fe que agrada a Dios no es la que todo lo entiende, sino la que todo lo confía. Y A.W. Tozer, otro predicador muy famoso, dijo, el problema de muchos cristianos no es que piensan demasiado, sino que confían demasiado poco. Amén. ¿Cuántos hay que confían pocos acá? No, no digan que amén. ¿Cuántos que confían mucho? Amén. Aleluya. Tal vez digas al escuchar eh, o, o leer algunos principios bíblicos, eso no tiene sentido, no es práctico, o pienses, ¿y si me equivoco? Pero esas son frases que parecen prudentes, pero si apagan la fe, se convierte en incredulidad disfrazada. Entonces todo pensamiento que apaga lo que Dios dice de ti o para ti, entonces es incredulidad disfrazada. ¿Qué debo hacer? Suelta la necesidad. Si puedes ponerle el otro, ahí está. ¿Qué debo hacer entonces? Suelta la necesidad de entenderlo todo. La fe se alimenta de la voz de Dios, no del cálculo humano. Que la lógica no apague tu fe. Amén. Segundo punto, el deseo de controlar en lugar de confiar. Filipenses 4, 6 y 7. Vamos a leer. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. El deseo de controlar todo. Ese es una debilidad muy común, ¿verdad? Queremos todo bajo nuestro control. Si sale de nuestras manos, entonces ahí empezamos, no nos sentimos lo cómodo ni a gusto. Tiene que pasar por mí, yo tengo que decir, yo tengo que hacer. Ese es el deseo de controlar. Pero ¿qué dice el Señor? No te preocupes. La forma de despojarnos del peso del control es no preocuparnos. Generalmente la persona controladora se preocupa constantemente. Está afanada todo el tiempo, no descansa. Pero Dios dice, si no te preocupas, la paz de Dios llenará tu corazón. Amén. Y esa paz es más allá de lo que vos podés entender. Abraham y Sara son un ejemplo de personas que quisieron tomar el control de la promesa de Dios. Ellos tenían una promesa, pero como no venía la promesa, no venía la respuesta, ellos pensaron en ayudar a Dios y generaron a Ismael. Controlar solo lo que Dios debe manejar siempre provoca conflictos y provoca desgaste en nosotros. Y engendramos cosas en nuestra vida que no tendría que haber sido engendrada.
y tenemos que cargar con eso. También tenemos el ejemplo de los discípulos en cuanto a recursos. La Biblia dice que hubo una vez que Jesús estaba hablando con ellos y le decían, cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos entendieron mal, tuvieron un mal entendimiento de lo que Jesús le dijo. Ellos pensaron que Jesús le estaba reclamando porque ellos se olvidaron de comprar pan. Y entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Los discípulos se preocupaban porque no trajeron pan justo después de ver a Jesús multiplicarlo. Pasó el milagro de la alimentación de los 5.000 y seguidamente pasó este acontecimiento. Ellos rápidamente se olvidaron de que la matemática de Dios no tiene nada que ver con nuestra matemática. Amén. Entonces, su pensamiento, otra vez, olvidándose de lo que Jesús era capaz de hacer. Y en otra ocasión Jesús tuvo que enseñarles nuevamente, diciéndoles, y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe, nuevamente, reprendiendo la fe. Cuando nos preocupamos por lo material excesivamente, es una forma de desconfiar del cuidado del Padre. Y la falta de memoria espiritual lleva a la duda. Jesús le llamó a ellos a recordar que Él es suficiente, siempre. Y Él hoy nos corrige aún, diciéndonos, confía en la provisión del cielo. Entonces no pienses tener el control de lo que Dios te va a proveer. Simplemente confía, Él ya prometió, Él ya dijo. Entonces, despójate de esa preocupación. Amén. La mujer con flujo de sangre nos da un ejemplo de cómo superar eso. Ella dice que en la Biblia había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, dice. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Jesús le dijo a ella, hija, tu fe te ha hecho salva. El contexto es, ella en secreto tocó el manto de Jesús creyendo que sería sanada. Jesús afirmó su fe públicamente. La primera tendencia siempre es utilizar los recursos disponibles y cuando todo lo que está bajo nuestro control no resulta, recién ahí recurrir a Jesús. Fíjense ella, todo lo que gastó, invirtió, sin resultado. Pero cuando llegó a Jesús, ni siquiera le habló, ni siquiera se le impuso la mano, solo tocó el fleco de su manto y ella fue sanada. Amén. Que no seamos, ella en ese momento no conocía a Jesús, pero cuando conoció de él, enseguida fue. ¿Cuántos aquí conocen a Jesús? No necesitas gastar todos tus recursos y después recién orar. Que la oración sea tu primera alternativa, siempre, por más pequeño que sea. Una gripe, ¿verdad? Yo estoy acostumbrando a orar, Señor, líbrame de esta gripe. O líbrame de aquello, de todo. Primero la oración, después, por supuesto, Dios nos indica todo lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces la primera reacción es lo que tenemos a mano, es nosotros solucionar y cuando no está solucionándose, ahí recurrimos a Dios, ahí pedimos consejo, ahí buscamos ayuda. Pero primero, nuestra necesidad de mantener el control. John Wesley es un ejemplo de control y esfuerzo religioso sin descanso. Wesley era fundador del movimiento metodista, era predicador, era misionero, era un hombre meticuloso, disciplinado y exigente consigo mismo. Wesley se dio cuenta, perdón,
Él creía que debía hacerlo todo bien para agradar a Dios. Pero en una tormenta, yéndose en un barco en alta mar, él conoció a los moravos, una familia de cristianos sencillos que cantaban con paz en medio del barco, en medio de la tormenta y el barco mientras se hundía. Y él pensó, se dio cuenta, estos sí confían, yo no, porque quiero mantener el control. Y él después escribió, sentí mi corazón ardiente y comprendí que Cristo me salvó a mí, incluso a mí, decía él. Después de ser tan exigente y meticuloso y hacer todo a la perfección para agradar a Dios, ¿verdad? Él sintió que Dios tuvo misericordia de él, ¿verdad? Hay gente que era tan sencilla, ¿verdad? Pero confiaba con mayor fuerza, ¿verdad? Y él con toda su religión, ¿verdad? Él estaba asustado ahí en medio de la tormenta. La gracia comienza cuando soltamos el control religioso y confiamos en la obra terminada de Cristo. Wesley se convirtió cuando dejó de hacer y empezó a creer. Amén. Hudson Taylor dijo, no hay mayor descanso que rendirse completamente al cuidado del Padre. ¿Querés descansar? Rendite al cuidado del Padre. Hudson Taylor era misionero en China, el primer misionero en China, famoso también, muy conocido. A los 17 años tuvo el llamado y él se fue sin ver nada a futuro, simplemente por fe. Así que puede hablarnos de fe con mucha autoridad. Andrew Murray, también en Sudáfrica, fue misionero. Él dijo, Dios obra con mayor poder cuando dejamos de intentar ayudarle con nuestras propias manos. Amén. Qué lindas palabras. Espero que todo esto pueda ayudarnos a aumentar nuestra fe. Controlar es una forma sutil de decirle a Dios, no confío en tu tiempo. ¿Puedes poner la próxima proyección, por favor? ¿Qué debo hacer? La fe no es pasiva, pero sabe descansar cuando ya se obedeció. Si vos ya recibiste dirección de parte de Dios y obedeciste, descansa, más allá de las circunstancias. Suelta el control y verás la paz que solo la gracia puede darnos. ¿Cuánto dicen amén? Punto número 3. Temor al futuro. Para entrar en este tema, vamos a leer 2 Timoteo 1:7. Dice así, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuánto dicen amenas? No tenés un espíritu de cobardía, tenés un espíritu de amor, un espíritu de poder y un espíritu de dominio propio. Y en Romanos 8:15 dice lo siguiente, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. No tenés espíritu de cobardía y no tenés espíritu de esclavitud. Amén. El espíritu que tenés, amor, poder, dominio propio y adopción. 4 cosas. Y hoy podemos decir tranquilamente, papá, adiós. Qué lindo es eso, ¿verdad? El temor al futuro. Fíjense en esta parábola del siervo de los talentos. ¿Se acuerdan? Jesús había repartido a uno 10 talentos, a otro 5 talentos y había uno que recibió un talento. Los de 5 y 10 talentos negociaron y multiplicaron y le presentaron al Señor los resultados. Pero el que recibió un talento dijo lo siguiente, dijo, tuve miedo y lo escondí. El miedo paraliza el potencial que Dios nos ha dado. Qué terrible ver, ¿verdad? Los otros que hicieron aquello que tenían que hacer tuvieron un recibimiento espectacular. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquel que tuvo miedo y escondió lo que Dios le dio, tuvo reprensión.
Dicen, sáquenlo de aquí y échenlo afuera. Siervo malo y negligente. También tenemos el ejemplo de los discípulos. En una ocasión, ellos iban en una barca, y vino una tormenta y Jesús dormía, y ellos empezaron a tener miedo, el miedo se apoderó de ellos, le despertaron a Jesús y Jesús le dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y el mar y sobrevino gran calma. El Jesús estaba con ellos, estaba dormido, estaba ahí con ellos, presente, pero el miedo se apoderó de ellos. ¿Qué enseñanza trae esto para nosotros? Es que estar con Jesús y aún así tener miedo muestra que la fe aún no ha madurado. Jesús no los abandonó, pero sí los formó. Utilizó otra vez otra situación para enseñarles la importancia de la fe, porque a ellos le dijo, ¿verdad? Hombres de poca fe nuevamente. ¿Sí? Era motivo para tener miedo. Cualquiera de nosotros se asustaría. Estaban a punto de hundirse en alta mar, olas de metros, lluvia, viento. Sí, pero Jesús estaba. Jesús está contigo. Jesús está aquí. Jesús está en medio de tu casa, en medio de tu hogar. Jesús está en medio de tu situación. Jesús está en medio de tu trabajo, en medio de tu diagnóstico. Jesús está contigo. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos un ejemplo de la mujer, esta mujer pecadora que ungió los pies de Jesús. Ella venció todo temor para poder llegar ahí y hacer algo que fue tan impactante. ¿Se acuerdan la mujer que rompió el frasco de perfume y le lavó los pies a Jesús, los secó con sus cabellos? Dice la Biblia que era una mujer pecadora. Ella entró a la casa de Simón, el fariseo. Es algo que requiere mucha valentía. Rompió el frasco costosísimo que era su principal estrategia de sustento, ¿verdad? Porque ese era su perfume y ese era su estrategia, ¿verdad? Hizo por Jesús un acto de adoración sin pedir permiso y soportó la crítica también de los discípulos. ¿Qué le dijo Jesús a ella? Tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús elogiando la fe de una mujer valiente que a pesar de todo lo que tenía en contra, ella llegó a Jesús. Amén. ¿Qué tenés en contra para llegar a Jesús hoy? ¿Qué te da miedo en cuanto al reino? ¿Qué harías hoy por el reino si no tuvieras miedo? D.L. Moody, vemos un hombre que venció el temor también al inicio de su ministerio. Él era un vendedor de zapatos convertido a evangelista. Al principio de su ministerio temía hablar en público por su poca educación, su forma de hablar tosca y su falta de teología formal. No era un hombre preparado y no sabía hablar mucho. En una ocasión dijo, no soy elocuente, no tengo preparación. ¿Quién soy yo para hablar en nombre de Dios? Ese fue el inicio de su ministerio. Pero después de ser lleno del Espíritu, predicó con poder, humildad y en sus campañas millones de personas oyeron el Evangelio. Impresionante. Después de eso, él llegó a decir, Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. Amén. No te sentís capacitado, Dios te va a capacitar. No podés hablar, Dios te va a hacer hablar. Serás lleno del Espíritu, millones te van a escuchar. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. El temor al futuro paralizan, pero cuando entendés que la gracia te respalda, no necesitas ser mejor, solo estar disponible. ¿Cuántos están disponibles? Puedes poner la próxima proyección. Corrie ten Boom, famosa, Pastor Oscar Soliva
solía hablarnos de ella, de su testimonio. Después voy a hablar un poquito más. Ella dijo esto: Dios no necesita grandes talentos, solo gran confianza. Y David Wilkerson, un gran evangelista y predicador, también dijo: el temor al mañana desaparece cuando sabemos quién está esperándonos allá. Leíamos en el pasaje de Hebreos 12:2, decía: Jesús, el campeón, que inicia la fe y perfecciona. En la Reina Valera dice: el autor y consumador de la fe. Significa que Dios está aquí hoy contigo, pero ya está allá en la meta esperándote también. Está en todo tu recorrido. Amén. Entonces, cuando vos sabes que Él está hacia allá, que Él está adelante, que Él está esperándote, entonces todo temor se disipa. ¿Querés soltar entonces este peso que es el temor en tu vida? Mira a Jesús, mírale a Jesús aquí, pero mírale también allá, esperándote en la línea de meta. La gracia no da certeza, nos da certeza de que el que prometió es fiel. Tu futuro está en manos de aquel que ya venció la muerte. ¿Cuánto dicen amén a esa palabra? Cuarto, nos quedan dos. ¿Están todavía atentos? ¿Sí? Dos pesos que tenemos todavía que despojarnos, ¿sí? El cuarto es el desánimo, la comparación o la presión del mundo. Desánimo. Nos desanima muchas veces el fracaso, la falta de resultados. Compararnos con otros también afecta nuestra fe. Pensamos que la carrera que otro está corriendo es la carrera que yo tengo que correr. Esa es la comparación. No estamos en una competencia. Y la presión propia del mundo. Todos sentimos esa presión del mundo, ¿verdad? Entonces estas cosas tenemos que despojarnos de ellas. ¿Qué dice Gálatas 6:9? No nos cansemos, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses. A pesar de tus frustraciones actuales, confía en el Señor. No te desalientes, no desmayes. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos. ¿Qué es segar? Es recoger el fruto. Amén. Segar es traer aquello, el resultado. Eso viene. Hay una promesa. Hebreos 10:35 al 36 dice: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Qué palabras tan animadoras, ¿verdad? De parte del Señor. No pierdas tu confianza, porque tiene un gran premio. Hay recompensa, ¿verdad? Y es necesario tener paciencia. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos de paciencia hay acá? Amén. Aunque creas que no tenés que decir amén. ¿Sí? Paciencia. Elías, fíjense, el profeta Elías, después de haber hecho un milagro impresionante, hizo descender fuego del cielo para que se queme la ofrenda. Ese mismo fuego alcanzó a 600 profetas de Baal y quedaron muertos. Él mandó poner agua sobre el sacrificio porque era imposible, mojadísimo la leña para que sea imposible luego humanamente prender, y se prendió y se consumió todo, ¿verdad? Todo eso con una oración. Después, seguidamente, la reina Jezabel le dice: así como murieron mis profetas, vos vas a morir también para mañana, le dice. Ahí le agarró el miedo, se fue al desierto. Llegó al desierto, se recostó una roca y dijo: yo quiero morir nomás ya, ¿verdad? No tiene resultado lo que hago. He fracasado. Nadie cree en Dios, ¿verdad? Le maté a todos los hice todo lo que Dios me pidió y acá estoy.
fracasado. Después de hacer grandes milagros, quiso rendirse. La causa, la comparación, agotamiento y soledad. Lo bueno es que Dios mandó un ángel, el ángel le trajo comida, le dijo, come, bebe, 2 veces, y después se le dijo, come, esforzate y levantate, o sea, toma fuerzas, levántate porque te queda todavía un largo camino. Amén. Tal vez hoy estás con esa misma frustración de que tus esfuerzos parecen no tener resultado. Pero Dios le dijo a Elías, no te preocupes, tiene resultado. Hay todavía muchísimos que creen. Vos nomás no ves. Tal vez vos nomás no estás viendo el resultado de lo que estás esperando o haciendo, pero Dios ya lo ve. Ahora es necesario que cobres fuerza, que te alimentes de la palabra, porque te queda todavía un largo camino. Amén. Hay todavía carrera para ti. No sé cuántos años tenés, no sé cuál es tu expectativa, pero tenés todavía camino por delante. ¿Cuánto dicen amén? También el desánimo afectó a los discípulos. Una vez quisieron expulsar a un demonio de un muchacho joven, que tenía un espíritu mudo, dice la Biblia, y no pudieron. Entonces le llevaron a Jesús y Jesús dijo lo siguiente a ellos: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y le dijo también, por vuestra poca fe. Ellos ya habían hecho muchos milagros. Ellos fueron enviados a otras ciudades para hacer milagros y ellos lo hicieron, no estás acostumbrado, pero ahí con eso no pudieron y se sintieron desanimados. La frustración les superó, entonces se fueron a Jesús. Nosotros no podemos hacerlo. Y él le dijo, por vuestra poca fe. También le dijo que eso se consigue con ayuno y oración. Los discípulos no pudieron echar fuera al demonio y Jesús le enseñó que es por su poca fe y por la falta de oración. Hay algunas situaciones, o tal vez nosotros debemos profundizar más en nuestra fe y eso requiere mayor intimidad con Dios. A veces nuestra fe se debilita por falta de intimidad, falta de oración, falta de búsqueda con Dios, ¿verdad? Y es por eso que tal vez hay veces que logramos hacer algo con la mano de Dios, pero ese mismo resultado no tiene la próxima vez. Es que necesitamos mantener nuestra vista en el autor y consumador de la fe. Amén. La fe crece con la relación, no con esfuerzo humano. Ante un fracaso no podemos abandonar o dejar. Necesitamos relación y perseverancia. Muchas veces en nuestra caída, lo primero que pensamos en es abandonar, pero en ese momento lo que necesitamos es una profunda relación, más bien, ¿sí? Entonces a ellos le dicen lo que necesitan es oración y ayuno, ¿verdad? Y tal vez nosotros también necesitamos orar más. Pero ¿qué pasa cuando caemos? Lo que menos queremos hacer es orar. ¿Les pasa eso? Un fracaso, una caída, un tropiezo, y entonces lo que menos hacemos es orar. Y ahí es el momento cuando más necesitamos de la relación con Dios para que crezca nuestra fe. Hubo una mujer, la mujer sirofenisa, esta mujer que quería llegar a Jesús para que le haga un milagro por su hija. Ella le dijo a Jesús, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos, porque ella no pertenecía al pueblo de Israel, no era judía y Jesús no vino para hacer milagros para gentiles. Y, pero eso a ella no le atajó. Ella continuó y dijo, si los hijos comen, está bien, pero la sobra de ellos comen los perrillos, dice. ¿Qué le dijo Jesús? Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Esta mujer no era judía, pero persistió en pedir la liberación de su hija. Su humildad y perseverancia conmovieron a Jesús. Entonces ella evitó la comparación.
Ella no pensó, yo no soy judía, yo no voy a poder luego. O yo no tengo, no estoy tan cercana a Jesús. Ella simplemente se fue porque confiaba en Jesús. ¿Y cuál fue el resultado? Recibió lo que pidió. Nicky Cruz es, él era un líder de pandillas en Nueva York. Su historia es muy conocida. Hay un libro y hay una película de él. Él fue el líder de las pandillas de Nueva York. En ese momento, sin esperanza, sin amor y marcado por el rechazo. Un día un joven pastor, que ahora es un gran evangelista, David Wilkerson, se acercó a él y le dijo, Jesús te ama, Nicky. Pero él se burló de él, incluso le amenazó. Simplemente no creyó. Ese era Nicky antes de Cristo. ¿Verdad? ¿Por qué? Marcado por lo que ya mencionamos. Pero la gracia de Cristo le quebrantó. Y hoy su historia de redención se cuenta en esta historia, La Cruz y el Puñal, que es el libro recomendado para leer. Esto impactó a millones hasta ahora. Nicky pasó de las calles al púlpito y ha predicado a miles de jóvenes sobre el poder del amor de Dios. El mundo muchas veces nos empuja a endurecernos. El desánimo nos aísla, pero la gracia de Dios entra donde nadie más entra y transforma lo más roto en un instrumento de salvación. La gracia de Dios eso puede hacer contigo. Amén. No sé cuál es tu situación hoy. ¿Con cuál de estos te puedes comparar? Estoy poniendo muchos ejemplos de mucha gente porque estamos hablando de miles de testigos de fe. Amén. En ese contexto estoy mostrando testimonios de fe para que nosotros podamos mirar y correr esa carrera. Amén. Billy Graham dijo, el propósito de la carrera cristiana no es llegar primero, sino llegar fielmente con los ojos puestos en Jesús. Y John Piper, mantén tus ojos en Jesús cuando estés corriendo, cuando estés cayendo y cuando estés cansado. En síntesis, en cualquiera sea tu circunstancia, mantén tus ojos en Jesús. Que el desánimo de las frustraciones no te hagan mirar hacia otro lado. Que el compararte con los privilegios o bendiciones de otros o compararte con la situación de otro te haga sentirte menos. Y también todo lo que el mundo te presiona, con sus burlas, con sus comentarios, con todo lo que representa la presión del mundo, que eso tampoco quite tu vista de Dios. Amén. Vos podés pensar hoy, podés poner el próximo, podrías pensar hoy, todos están avanzando menos yo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Vale la pena seguir? Son frases de cansancio del alma. ¿Qué debo hacer? No corras para ser mejor que otro, corre para honrar a quien te llamó. Jesús no compara, Él te anima y su gracia te basta. Amén. Último punto, último peso que tenemos que despojarnos. La tendencia de vivir por vista y no por fe. Vivo por lo que veo y no por lo que creo. Segunda de Corintios 5:7 dice lo siguiente, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Y en Romanos 8:24 y 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Qué claro, ¿verdad? Tomás es un ejemplo más claro que hay en la Biblia de vivir por vista y no por fe. Jesús resucitó, ya le habían contado a él y él dijo, no voy a creer
hasta un poco obstinado, ¿verdad? No voy a creer hasta que meta mi dedo en su agujero de su costado, dice él, ¿verdad? Él necesitó ver para creer. Después se le presentó Jesús y con todo amor le dijo, mete tu dedo, acá estoy. Y le dijo, bienaventurado, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y después se le dijo también, no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Amén. No seamos incrédulos, seamos creyentes. ¿Cuánto dicen amén? También hay dos discípulos que después de que murió Jesús iban caminando a Emaús y Jesús se le presentó a ellos. Este es muy importante porque esa es la forma también que hoy, como no tenemos a Jesús para poner nuestro dedo en su llaga, entonces esta es la forma de verlo, ¿verdad? Dice, Jesús le dijo a ellos, porque se iban tristes, quejándose, pensábamos que era, pero ahora murió. Le dice Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Y dice que Jesús caminó con ellos y se fue 11 kilómetros de caminata con ellos y les iba mostrando todo lo que las escrituras decían acerca de él. Ellos no le reconocieron a Jesús. Él se presentó, pero ellos no sabían que era Jesús. Él les puso un velo para que ellos no lo reconozcan, pero él empezó a hablar y él les empezó a contar de la Biblia todo lo que dice acerca de Jesús y que todo lo que pasó con Jesús era que así tenía que pasar. Entonces, para que ellos puedan creer. De la misma manera, hoy, la forma de creer para nosotros es con las escrituras. Por eso es tan importante esta historia. Jesús resucitado habló con los discípulos tristes porque ellos no creyeron lo que la palabra ya decía. La fe no siempre necesita evidencia física, necesita creer lo que Dios ya habló. Dios habla a través de su palabra. Él ya habló para ti. Cuando vos lees sus promesas, su dirección en la palabra, esa es lo que Dios ya, eso es lo que Dios ya marcó para ti. ¿Cuánto dicen amén? Aprendemos eso del ciego Bartimeo. Bueno, este era ciego luego de físicamente, ¿verdad? El ciego Bartimeo dice, y oyendo que Jesús, que era Jesús, oía porque no podía ver, pero él oyó que venía Jesús, él comenzó a dar voces y decir, dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él escuchó nomás de Jesús, él no vio porque él era ciego, pero él al escuchar empezó a gritar, Jesús, ten misericordia de mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete, tu fe te ha salvado. Y recuperó la vista, por supuesto. Jesús le sanó y recuperó la vista. Bartimeo oyó, luego clamó con una fe persistente y Jesús lo sanó y elogió su fe. Que vos seas como Bartimeo, que escuches y que clames con una fe persistente. Amén. Y que Dios te conceda y elogie tu fe. ¿Cuánto dicen amén? Lee Strobel es un periodista de investigación ateo. Ateo. Pero su esposa se convirtió de él. Dice, cuando su esposa se convirtió, él decidió demostrar que el cristianismo era falso. Se enojó tanto que su señora se convirtió. Entonces él, como era periodista y era investigador, él utilizó todo su talento para estudiar la Biblia y demostrar de lo que ella creía era mentira. ¿Qué pasó con él? Estudió historia, teología y evidencias científicas durante 2 años. Se tomó luego el tiempo porque estaba muy interesado de demostrarle a su señora que estaba equivocada. Dice, pero cuando más investigaba, más claro le quedaba. El evangelio era real. Jesús resucitó y la fe no era una ilusión. Terminó entregando su vida a Cristo para la gloria de Dios. Y escribió un libro. El libro se llama El caso de Cristo. Ojalá puedan leer en algún momento. Es un clásico mundial de apologética. Y él dijo esto.
Escuchen bien lo que dijo este ateo convertido. Dice, yo no creí porque sentí algo, creí porque la evidencia me llevó a un Salvador viviente. A veces queremos ver para creer, pero cuando Jesús se revela, aprendemos a creer para ver. Amén. Entonces, muchas veces no necesitamos evidencia física, simplemente creer. Y esto es lo que él hizo, ¿verdad? Ya estaba todo escrito. Él no le vio a Jesús, no sintió algo raro, pero la evidencia él no podía negar. Gloria a Dios por eso. Puedes poner la próxima imagen, hermano. Solo, si solo caminas cuando ves resultados, entonces la vista gobierna tu fe. Pero la fe camina basada en la promesa, no en la circunstancia. La gracia no solo te salva, te da visión espiritual para ver más allá del momento presente. ¿Sí? Puedes poner ya una música para ir terminando, hermano. ¿Cuántos están siendo bendecidos? ¿A cuántos le está creciendo su fe ahora? ¿Sí? Gloria a Dios. En segunda de Timoteo 4:7, ya para ir terminando, esto dijo Pablo, le escribió a Timoteo, dice, he peleado la buena batalla. Pablo ya estaba terminando su ministerio, ya estaba próximo a morir en la cárcel, y él dijo así, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que esto sea de inspiración para nosotros. Hay una carrera por delante, que en esa carrera hay cansancio. Definitivamente, somos humanos, somos hechos de carne y hueso. Tenemos emociones, sentimientos. Por supuesto que hay cansancio, pero también hay fruto, también hay gozo, también hay transformación, hay recompensa. En esta carrera verás tus oraciones respondidas. Vas a ver las vidas tocadas por tu fidelidad. Y vas a ver un día a Jesús diciéndote, bien hecho, buen siervo y fiel. Qué mayor recompensa que es. Algunos de aquellos de todo lo que estuvimos estudiando hoy, algunos comenzaron su carrera en la lógica, otros en el control, en el miedo o en el odio. Pero todos tuvieron un punto en común. Cuando pusieron sus ojos en Jesús, todo cambió. Ellos no corrieron más rápido, ellos corrieron con los ojos en Jesús. Y lo que los sostuvo no fue su fuerza, sino fue la gracia de Dios. Hoy esa misma gracia está disponible para ti, para mí y para cada uno de nosotros. ¿Dónde estás hoy? ¿Cuál es tu obstáculo? Jesús no te pide que corras más rápido y que apresures, solo que corras poniendo tus ojos en Él. Amén. Y por último, quiero dejarte con una frase célebre de esta Corrie ten Boom. Ella era una mujer holandesa que ayudó a los judíos a escapar del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Fue arrestada y enviada a un campo de concentración. Allí sufrió hambre, frío y la pérdida de su hermana. Sin embargo, su fe nunca murió. Después de ser liberada milagrosamente por un error administrativo, error, ¿verdad? Sabemos que es Dios obrando. Ella dedicó su vida a predicar el perdón y la esperanza en Cristo. Y una de sus frases más conocidas, si podés cambiarme, es esta. Nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido.
¿Cuántos dicen amén? Te invito a ponerte de pie. Van a estar repartiendo también ahí los hermanos. Y quiero que repitas conmigo esta oración. Yo voy a decir y repetí conmigo. Y luego vamos a cantar una música. Vamos a cantar Glorioso Día para terminar. ¿Sí? Te pido que levantes tus manos y repitas conmigo. Señor, gracias por llamarme a correr esta carrera. No con peso, no con miedo, no con comparación, sino con libertad, con gracia y con propósito. Hoy suelto lo que me frena y decido correr con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Amén, Señor. Amén.